El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos: Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero descuidan lo más importante de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que tenían que practicar sin descuidar aquello. Guías ciegos, que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera los vasos y los platos, mientras que por dentro siguen sucios con su rapacidad y codicia. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y así quedará también limpio por fuera. Palabra del Señor. A veces nosotros, como hemos crecido en el ambiente cristiano, se nos hace a veces fácil pensar quizás de una forma muy indiferente la relación de Jesús con los fariseos. Y yo creo que para entender un poquito cómo Jesús pensaba a los fariseos, hay que recordar el Evangelio del domingo, cuando él decía: a los que yo amo, los corrijo, y a mis hijos predilectos los castigo. Porque del castigo él sabe que viene la corrección. Después, al principio decía: a nadie les gusta que sea corregido ni castigado. Pero después, cuando se entra la sensatez, el fruto que da el castigo, la corrección, se agradece. Al principio no es fácil, no para Dios y tampoco para los que tienen la misión de ser padres y madres, sea físicos o también espirituales. Aunque a veces para nosotros los sacerdotes es un poquito más llevadero. Los regañamos, los mandamos a su casa felices o enojados y ya hasta la siguiente misa no los vemos. Pero los padres y madres que tienen que vivir todos los días ahí mientras los hijos van creciendo y tienen que aguantarse las miradas torcidas, los gestos inapropiados, o muchos como hacía el padrecito Carlos cuando era niño, se enojaba con la mamá y como él sabía que a la mamá le dolía que él no comiera, entonces de puro enojo no comía. Aunque después yo me di cuenta que me estaba castigando más a mí, entonces cambié la estrategia. Pero hasta eso llegamos nosotros a hacer con nuestras madres. Dios trata de esa manera a los fariseos, no porque no les interese, no porque no los ame, al contrario, porque los ha amado tanto que los eligió para que fueran los líderes de sus demás hermanos, los líderes de su pueblo. Y si ellos se pierden entre la confusión de la mentira, de la falsedad y de la doble máscara, ¿cómo podrán ellos hacer para llevar a otros hacia Dios? Decíamos días atrás que hay dos razones por las cuales yo puedo hacer que una persona se vuelva doblemente peor que yo, aún después de yo acercarlos a Dios. Y una de ellas es por la ambigüedad que yo puedo dar como testimonio. Porque si yo atraigo a alguien hacia Dios, la persona va a estar mirando al instrumento que lo atrajo hacia Dios para entender cómo se puede vivir la vida cristiana. Y si entonces él ve en el instrumento que en el ambiente eclesial asume una actitud, pero cuando está afuera en otros ambientes es como si fueran dos personas diferentes, esa va a ser la actitud que la persona va a empezar a asumir. Porque tarde o temprano el pecado, las tentaciones y el mundo del cual yo estoy pretendiendo sacar a esa persona para traerla a Cristo, le va a volver a reclamar y las tentaciones van a volver a aparecer. Y si el testimonio del instrumento que Dios utiliza para que esa persona conozca el amor y la misericordia de Dios no le muestra que
a Dios se le responde un esfuerzo permanente por una conversión personal y sincera, la persona lo que va a empezar es a vivir una doble vida. Y como la persona quizás no tiene toda la experiencia que usted y yo podemos tener en el Señor, se le va a hacer mucho más difícil salir de esa realidad. Porque se va a quedar en el intermedio, que es lo que el Señor llama los tibios. Los que ni son fríos ni son calientes. Por eso a veces puede sonar duro, pero si usted se va a dedicar a hacer el mal, dedíquese bien a hacer el mal. Que usted sepa que usted eligió el pecado, que usted eligió el mundo y hágalo bien. Para que usted no esté con un pie allá y un pie acá creyendo que está haciendo bien las cosas, cuando sin embargo en su vida lo que es una dualidad y el agua se vuelve tibia porque tiene un pie en un agua fría y el otro lo tiene en el agua caliente. Qué difícil es salvar a las personas que pueden vivir de esa manera. Porque van a haber siempre una excusa detrás y casi siempre son las personas que dicen, Padre, yo confesé esto y esto, pero yo soy bueno. Padre, yo mentí, pero yo ayudo a los pobres. ¿Usted sabe que a veces hasta en las confesiones pasa eso? Hasta en las confesiones hay personas que confiesan un pecado y después dicen una virtud. Y después confiesan otro pecado y después confiesan otra virtud. Qué difícil es para el Señor sanar y perdonar y liberar cuando yo me convierto en una persona tibia. Y ese es el problema de lo que Dios está reclamando. Dios no les está reclamando de esa manera porque no los quiera. Todo lo contrario, porque quiere que vuelvan a la conciencia de la dignidad que Él les ha regalado. Que vivan a la altura del don recibido. Y entonces los demás que ellos están supuestos a guiar van a empezar a caminar, como decía también la lectura del domingo, por terreno llano. Por terreno llano. Hay que mezclar dos realidades. Una es la obligación y la responsabilidad de la persona elegida para ser el instrumento de Dios. Y el otro es la actitud del hijo. Porque aquí podríamos colocar un poquito a los papás en este plano de los fariseos y de los saduceos, sea el sacerdote como sea los papás físicos también. Pero también hay que pensar en cómo muchas veces nosotros como hijos nos podemos justificar en los defectos de aquellos que están supuestos a orientarnos, a acompañarnos para no cumplir lo que en el fondo sabemos que es lo correcto. Como cuando usted le da un buen consejo a su hijo y después su hijo le saca en cara uno de sus defectos. En el fondo el hijo sabe que el consejo que le está dando es veraz y solamente utiliza los defectos de la otra persona para justificar su falta de compromiso consigo mismo y que en el fondo simplemente no quiere trabajar en su conversión. Porque en el fondo a mí no me interesa tanto, sí, a mí me interesa porque yo no quiero que tú te pierdas. Y yo quiero que también tú seas feliz y que el tesoro que tú me estás compartiendo, tú también lo disfrutes. Pero el consejo es bueno, venga de donde venga si es bueno. Y será malo independientemente de quien lo dé. Es que el padre de la parroquia tal me dijo que si yo estaba en pecado así yo podía comulgar. Y en el fondo sí, usted sabe que no debe. Muchas veces nos justificamos para hacer las cosas malas porque alguien a quien le referimos autoridad nos ha dicho, y muchas veces nos justificamos de no hacer lo bueno porque alguien que también tiene defectos fue el que nos los dijo. La verdad se impone por sí misma y la verdad tiene la capacidad de transformar, de sanar, pero solamente, como decíamos en estos días, si se abraza y se acoge. Y lo bonito de Santa Mónica fue que ella luchó en su propio proceso personal de conversión para ser un ejemplo y un modelo para su esposo y sus hijos. Pero no se imaginen que Santa Mónica nació santa. Cuando yo la pienso a ella, yo me imagino a muchas de las mamás que tenemos aquí en esta parroquia, que las que pelean para que vayan a la iglesia, las que a veces se desesperan, las que terminan enojándose con sus hijos, con su esposo, las que tienen a veces que llorar y sufrir lo escondido, las que a veces se les pierde un poquito la paciencia.
Fue en el proceso de orar por amor a su esposa, a su familia, que también Dios la fue santificando a ella y transformando. Y probablemente Santa Mónica tuvo que pasar por todos los procesos emocionales y psicológicos que muchos de ustedes tienen que pasar en el esfuerzo de atraer a otros hacia Dios. Y fue la perseverancia hasta el final la que logró tanto el fruto de su oración como la propia santificación de Mónica. Yo siempre me he hecho la pregunta, y un día le voy a preguntar de frente a Dios, cuando esté allá, que ya Él me vaya a contestar las cosas que no son tan trascendentales en esta vida. ¿Hubiese Mónica llegado a ser la santa que es si no hubiese tenido un San Agustín a su lado? Un Agustín, quitémosle el San primero. Si no hubiese tenido un hombre que era muy bueno, pero lamentablemente de un temperamento que cuando lo perdía se convertía en todo lo contrario de lo que él era. Porque Mónica no solamente oró por Agustín, el esposo se le convirtió apenas un año antes de morirse, fue que se hizo bautizar. Apenas un año antes de morirse. La mayor parte de la vida matrimonial que Mónica vivió fue un hombre que vivía, como dicen hoy, casi que de bipolaridad. Que por un lado parecía un hombre amable, buena gente, pero fácilmente se le chispoteaba el carácter y como tenía otros problemitas personales con la bebida y con otros temas, pues el problema del carácter era más frecuente de lo que nos imaginamos. Ese fue el matrimonio de Mónica. Y a eso se le sumó que su hijo mayor, que generalmente suelen ser los más responsables, los que quieren una actitud un poquito más paternal hacia los demás hijos y casi siempre son como el modelito que los chiquitos tendríamos que mirar porque somos realmente los más traviesos, especialmente los menores suelen ser los más traviesos a veces, no siempre a veces. Sin embargo, en el caso de Mónica fue al revés. El hijo mayor fue el que le salió más rebelde que todos. Tenía otros dos hermanitos, pero gracias a Dios, aunque Mónica le tocó también orar mucho por uno de ellos, pero esos dos no eran tan terribles como el papá y el hijo mayor, como el esposo y el hijo mayor. Repito, no fue solamente que Mónica era una mujer de fe y que oró, porque muchas mujeres de fe tenemos nosotros hoy por hoy, pero la fe lamentablemente es muy débil y no persevera, pierden la confianza, pierden el ritmo en la fe. A veces toman la lucha muy personal en el intento de convertir a la familia y en vez de ser instrumento de Dios terminan entonces al tomarlo tan personal terminan permitiendo que esas circunstancias las hieran de manera tal que sus corazoncitos se empiezan a envenenar. Y entonces los que son supuestas a ser los instrumentos de salvación para sus familias se convierten en el instrumento de división, de peleas y de discordia. Porque eso es lo que pasa cada vez que una buena mujer como Santa Mónica viene a la iglesia, ora por su familia, la cual quizás no quiso acompañarla, regresa a su casa y en vez de llevar la alegría y el amor de Dios y la fuerza que Dios le dio en la iglesia, llevan a sus familias la discordia. Y llegan enojadas porque lo que le ponen más atención a la familia que está en la casa, que no quiere orar, que no quiere creer, que no quiere ir a la iglesia, que prefirieron quedarse viendo película o comiendo chitos en la casa. Digo, probablemente Mónica tuvo sus momentos, pero eso no fue lo que cambió la vida del esposo y de Agustín. Fue ver la presencia de Dios en ella. Fue ver cómo Mónica se fue violentando a sí misma, conquistando a sí misma, hasta que al final quedó Dios en ella para su familia. Y yo sé que no es fácil. No crean que la familia de los padrecitos están todos juiciositos yendo a misa allá en los lugares donde ellos viven, ¿no? Nosotros también tenemos familias mezcladas como ustedes. Tenemos familiares que van juiciositos a la iglesia y que son apoyo y sostén. Y para nosotros también nos da alegría ver para atrás y ver a aquellos que caminan también con el Señor. Y también tenemos otros que tenemos que orar bastante, que nos causa dolor verlos, que nos causa un poco de tristeza, pero que igual no es mi decisión. Es la decisión de ellos y yo tengo que orarle al Señor para que nunca les falte la gracia y un día ellos se encuentren el camino. Yo tengo que mantener el caminito bien marcadito. Por eso tengo que tratar de no desviarme en el caminito con el Señor para que cuando ellos se vuelvan a buscar un signo,
ellos encuentren el camino bien marcadito e iluminado. Oye, me puede pasar ese timbre que está chévere. Pero miren, no está tan lejos de la verdad. Imaginémonos que es el Señor el que nos está gritando eso. Sí, es cierto, porque eso es lo que pasa. El ejemplo que le estábamos poniendo de la persona cuando venimos a la iglesia y después nos regresemos a la casa a pelear, Dios sí está ahí, Él no se ha ido. Pero como decía el timbre, a veces lo quitamos del corazón, lo ponemos en el bolsillo mientras dura la pelea. Mientras dura la pelea. Entonces Dios está gritando como ese timbre también. Sácame del bolsillo y ponme en tu corazoncito. Eso es como cuando el Evangelio dice, uno no enciende una lámpara para esconderla, uno enciende una lámpara para ponerla en alto y que todos sean iluminados por la luz de esa lámpara. Si usted mete a Jesús en el bolsillo, ni usted ni su familia van a ser iluminados por esa luz. Y a veces puede ser incómodo para muchos escuchar a la vocecita de Jesús, sácame del bolsillo, y nosotros, cállate que estamos tratando de escuchar al Padre. ¿Cuántas veces Dios utiliza formas muy curiosas para hablarnos? Pero estamos tan empeñados en pelear por las cosas para Dios que a veces ni a Dios escuchamos. Porque yo le aseguro que, como dice el refrán popular, el fin para el cristiano no justifica los medios. Si usted utiliza un medio equivocado, usted sin darse cuenta, aunque tenga la intención, entre comillas, de hacer las cosas para Dios, está entorpeciendo el obrar de Dios. Si usted quiere hacer y obrar y trabajar para Dios, entonces sí tiene que sacar a Dios del bolsillo, ponerlo ahí delante y usted seguir los pasos de Jesús. Él no es simplemente algo que nosotros sacamos y entramos del bolsillo a nuestro capricho. Y eso era lo que pasaba con los fariseos. Ellos podían cumplir todas las normas básicas. Pagaban, digamos, pongámoslo en términos católicos, pues iban a la misa los domingos, iban a la Semana Santa, iban por allá también a la Navidad, oraban el rosario, hasta de vez en cuando iban y se confesaban. Pero dice el Evangelio, y te olvidas de lo que es lo más importante, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Eso es lo que Dios quiere. Justicia, misericordia y fidelidad. La justicia, primero tengo yo que aplicarles a mí mismo. Que yo le pueda dar a Dios lo que Dios se merece. Esa es la justicia. Que yo no le robe a Dios. Que yo no pretenda darle a Dios las migajas de lo que a Él le pertenece. Y la justicia yo tengo que aplicarla, repito, es a mí, ser exigente con actitud positiva, porque también yo he visto personas, como me ha pasado a mí muchas veces, que somos exigentes de manera negativa, que en vez de ayudarnos a mejorar y a corregir, empezamos a pisotearnos a nosotros mismos cuando vemos que hay cosas en nosotros que no nos gustan. Porque a veces yo creo que eso es una forma psicológica indirecta de que si yo me convierto en mi propio juez, entonces me voy a sentir menos culpable porque yo me estoy autoacusando. Entonces es como si yo creara una división en mí entre el que pecó y yo el que me condeno. Y a veces uno tiene que tener cuidado con eso, porque eso no siempre es un signo de conversión, ni de real arrepentimiento. No, tú y yo somos el pecador que se equivocó, entonces trátate con misericordia corrigiendo lo malo que hiciste. Pero también aprende a exigirte desde el amor, desde el amor. La misericordia, porque tú y todos fallamos. La misericordia, el amor sin misericordia en este mundo no es real y no existe. Yo creo que todas las parejitas que se paran aquí al frente y se prometen amor eterno ante Dios, deberían siempre de recordar eso. Que sin misericordia un matrimonio no subsiste. Sin misericordia Mónica no hubiese perseverado hasta donde perseveró. Fue la misericordia que fue el rostro del amor que ella asumió desde Dios hacia su esposo, hacia Agustín, hacia sus hijos. Ella tenía muchas razones para haberse separado de su esposo.
y no luchar por su salvación. Pero ella también, como Santa Rita, se quitó un momentico de los zapatos de mujer, de esposa herida y lastimada, y se puso los zapatos de misionera. Y ella asumió a su esposo como una misión. Y ella asumió a sus hijos como una misión. Y la misión de ella era llevarlos al cielo. Y para hacer eso ya sabía que la única manera era ponerlos de frente a Jesús. Si usted no asume los zapatos de misionero o de misionera, usted se va a terminar convirtiendo en una víctima. La víctima no salva a nadie, la víctima acusa y condena. El mártir sí salva. El mártir también es una víctima, pero una víctima que enfrenta con carácter lo que vive, ofreciéndolo al Señor para poder obtener la salvación de aquellos por los cuales está luchando. Y por último dice la fidelidad. ¿Cuántas veces acusamos a Dios de que tanto que oramos, tanto que hacemos, y es como si estuviéramos en un círculo vicioso? Pues claro, la fidelidad es indispensable para que la gracia pueda germinar. Cada infidelidad a Dios es gracia que perdemos. Son dones de Dios que vamos malgastando. Cada infidelidad de Dios es como cuando usted está construyendo algo y usted viene y le pega preciso a la columna que no debía pegarle. Y a veces somos como niños traviesos y queremos acusar a Dios de que mi vida no está dando frutos porque Él no está obrando como debería. No, Él está obrando, pero nosotros de vez en cuando le desbaratamos el castillo. Y no siempre estamos prestos o prontos para irlo a reconstruir en su misericordia y en su perdón. Queridos hermanos, hay muchas cosas más que decir, pero el tiempo es apremiante. Últimas palabritas que les refiero. Yo creo que hoy es un buen día para orar como hijos primero. Si en alguna cosa hemos fallado a nuestros padres, especialmente a nuestras mamás, es una buena ocasión para en el Señor pedirles perdón. Si ellas nos han fallado, porque a pesar de que nos pudieron amar mucho o no, es una buena ocasión también para perdonarlas. Algunos tenemos la dicha de tener nuestras mamás todavía peregrinando por acá. Si usted la tiene, no deje pasar el día sin expresarle un gesto de amor. Sea buen hijo, buen hija, aunque usted considere que no tiene un buen papá o una buena mamá. Cada uno es lo que es y da de lo que tiene. Y ninguno está llamado, invitado a ser un reflejo de lo que es la persona que está al frente. Perdón, una preguntita. ¿Cómo se llama tu mamá? Tomasita. Tomasita era una de nuestras hermanitas que caminaba también con nosotros acá. ¿Cuánto hace un mes? 40 días que ya el Señor la llamó a su presencia. Hoy ella está orando junto a su familia también por su mamá que ya partió de este mundo. Lo vivido es un tesoro que nos queda, pero las cosas que dejamos de hacer cuando aún estamos a tiempo, es muy difícil sanarlas. Entonces, si alguno de ustedes todavía está a tiempo de ser un buen hijo, una buena hija, no piense si su papá o su mamá se lo merece, sea lo que usted tiene que ser. Y eso te va a ayudar es a ti a sanar. Y eso te va a ayudar es a ti a convertirte en el hombre y la mujer que tú estás supuesto a ser. Muchos de nosotros vivimos estancados, o podríamos vivir estancados, yo espero que no, cuando dejamos cosas pendientes en nuestro caminar, en nuestras historias. La paternidad se le aplica especialmente a la persona que dedica su vida a criar, educar, amar, a proteger. Pero aunque no nos guste, la persona que nos engendró también tiene influencia sobre nosotros. Nuestras herencias genéticas, emocionales, parte de nuestra psicología, siguen unidas a esa persona. Aunque yo no le quiera dar el título de paternidad o maternidad emocional, sigue siendo mi papá y mi mamá. Y también es parte de lo que tenemos que aprender a sanar en el Señor.
que hoy en esta fiesta de Santa Mónica nosotros podamos vivir ese proceso de sanación para que salgamos siendo criaturas nuevas, seamos mejores hijos, mejores padres, mejores cristianos, mejores seres humanos, para que las heridas que vivimos personalmente no se reflejen después en nuestra relación personalmente mía como sacerdote, y la de ustedes como esposos, esposas, y en su propia misión de paternidad. Digamos, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Santísima Trinidad, haz en mí tu voluntad e impúlseme a hacerla. Sáname, libérame, reconstruye mi corazón, llena mis vacíos y mis soledades con tu presencia. Dame un corazón nuevo, un espíritu nuevo, para amar, para ser libre, para ser feliz. Jesús, yo confío en ti.